páncreas, miren, en el sistema o en el organismo existen dos tipos de glándulas, ¿no? Básicamente, adelante. Glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Unas son netamente endocrinas, como la tiroides, como la glándula suprarrenal, como la hipófisis, y otras son glándulas mixtas, ¿cierto? Es decir, las que tienen funciones endocrinas y exocrinas. Y otras son netamente exocrinas, ¿no? Muy bien, entonces una de esas glándulas es el páncreas. El páncreas, es una glándula mixta, ¿ya? Es decir, tiene función endocrina y tiene función exocrina. La endocrina obviamente pertenece al sistema endocrino, y la exocrina pertenece al sistema digestivo, porque el páncreas produce enzimas para la digestión de proteínas, lípidos, etc. ¿Ya? Entonces vamos a hablar básicamente de su parte endocrina, ¿no? Que es muy importante el páncreas. El páncreas, dentro de la cavidad abdominal, dentro de la topografía abdominal, se ubica en este cuadrante. Yo le he preguntado varias veces. Acuérdense que la parte abdominal tiene 9 cuadrantes, ¿cierto? Que es el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Por el otro lado lo tiene lo que es al hipocondrio izquierdo, lo que es al flanco izquierdo y a la fosa ilíaca izquierda. Y por este lado al hipocondrio derecho, lo que es al flanco derecho y a la fosa ilíaca derecha. ¿En cuál de los 9 cuadrantes yo lo ubico al páncreas? Lo voy a encontrar en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. Esa es su ubicación topográfica a nivel abdominal. Epigastrio y epicondrio izquierdo. Por eso el dolor del páncreas o la pancreatitis duele a nivel de la boca del estómago y debajo de la costilla izquierda. Ahí su dolor. Cuando la persona le da pancreatitis, va a venir y te va a decir, me duele acá, ¿cierto? Muy bien. Es lo primero que deben saber, ¿no? Que es mixta, que se ubica en el cuadrante epigástrico hipocondrio izquierdo de la topografía abdominal, mide más o menos unos 15 a 18 centímetros. Si ustedes lo miden en la parte más ancha, que es la cabeza, va a medir 4 a 6 centímetros, tiene un espesor de 2.5 y pesa de 65 a 75 gramos, ¿ya? Gramos. Si nosotros lo llevamos a la columna vertebral, vamos a decir que el páncreas se extiende desde lo que es, o se ubica a nivel de L1 a nivel de L2, ¿no? Si lo llevamos a la columna vertebral. Muy bien. ¿Qué partes tiene el páncreas? El páncreas va a presentar lo que es una cabeza, va a presentar un cuello y va a presentar un cuerpo, ¿cierto? Una cabeza, un cuello y un cuerpo, ¿no? Se dice que tiene una forma alargada, va de derecha a izquierda, ¿ya? Acuérdense esto, va de derecha, ¿no? De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Se tiene una orientación de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. ¿Ya? De abajo hacia arriba. Muy bien, empecemos con sus partes del páncreas. Primero tenemos a la cabeza del páncreas. ¿Ya? A la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas es una estructura que se ubica o está apoyada sobre una porción del sistema digestivo, o de la porción del intestino, que viene a ser el duodeno. Lo que yo quiero que sepan es esto, que la cabeza del páncreas está enclavada con una porción del intestino delgado, que es el duodeno. ¿Pero qué porción del duodeno? El duodeno tiene 4 porciones, ¿cierto? Una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. O también le dicen primera, segunda, tercera y cuarta porción. ¿Sobre cuál de estas 4 porciones en la cabeza del páncreas se enclava? La respuesta es sobre la segunda porción, ¿ya? O también porción descendente se le llama, ¿ya? La segunda porción o porción descendente. A nivel de la cabeza del páncreas, ustedes tienen que saber que llegan 2 conductos. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. En la parte superior se llama conducto pancreático accesorio de Santorini. Y el otro, el inferior, es el conducto principal o de Wilson. ¿Ya? Acá llegan los 2 conductos a nivel de la cabeza del páncreas. Cuando la cabeza del páncreas se dirige hacia abajo y hacia la izquierda, va a formar un gancho que se le llama la apófisis circinada, ¿ya? O gancho del páncreas.
Puede ser, entonces, el gancho del páncreas o apófisis circinada o usiforme, yo lo voy a encontrar en la cabeza del páncreas. ¿Ya? Pues tienen que saber eso. De la cabeza del páncreas se enclava sobre la segunda porción del duodeno. Acá llegan las dos desembocaduras de la cabeza del páncreas, que es el conducto de Santorini y el conducto de Wilson. Y cuando gira hacia abajo y hacia la izquierda forma un gancho que se llama la apófisis usiforme, también se llama la apófisis circinada o también el gancho del páncreas. ¿Ya? Es lo mínimo que deben saber ustedes de cabeza. El cuello del páncreas, bueno, es una estructura que se ubica entre la cabeza, obviamente, y el cuerpo del páncreas. Acuérdense, tiene dos caras, ¿no? Lo que es una cara anterior que va a estar tapizada, lo que es por los epiflones. Acuérdense que el epiflo es una estructura grasosa, ¿no?, que cubre la parte anterior de los intestinos. ¿Ya? Eso es el epiflo. ¿Ya? También tiene lo que es una cara posterior, ¿no? Va a tener lo que es una cara posterior, donde va a estar en relación lo que es con la vena mesentérica superior, ¿ya?, y la vena porta. Pues acuérdense, en su cara anterior, el cuello del páncreas se relaciona con los epiflos, ¿ya?, y en la cara posterior se relaciona con venas, que sería la vena mesentérica superior y la vena porta. ¿Ya? La vena porta. También tiene dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿No? El tubérculo anterior que está por debajo del duodeno y el tubérculo posterior que está detrás del duodeno. Ya detrás del duodeno. Acuérdense que entre el cuello y la cabeza se forma lo que es una escotadura, ¿no? Se forma lo que es una escotadura. Por esta escotadura es muy importante saberlo porque pasan lo que es los vasos mesentéricos superiores. ¿Ya? O si les preguntan, en la escotadura pancreática formada entre el cuello y la cabeza pasan los vasos mesentéricos superiores. ¿Ya? Se llama la incisura pancreática. Ahí pasan los vasos mesentéricos superiores. Entonces acuérdense, cuello, relación anterior, los epíflones. Relación posterior, la vena mesentérica superior y la vena porta. Tubérculo anterior, detrás del duodeno. Tubérculo posterior, detrás del duodeno. Incisura pancreática, vasos mesentéricos superiores. El cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas tiene dos caras, una cara posterior y una cara anterior, ¿no? Entonces sería el cuerpo del páncreas y termina en su cola, ¿no? Tendría acá la cola. El cuerpo del páncreas, ¿no?, que tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior se relaciona con este ángulo, miren, y se relaciona con el estómago. Con el ángulo duodeno y uveonal, yo no les quiero poner así, les voy a poner el ángulo de 3. ¿Ya? El ángulo de 3. El ángulo de 3, que es la unión entre el duodeno y el yeyuno, a nivel del lado izquierdo, ¿no?, es donde se relaciona anteriormente con el páncreas. ¿Quién más se relaciona hacia anterior? El estómago. Ya la cara posterior del estómago. Bueno, entonces el cuerpo del páncreas se relaciona hacia anterior con el ángulo de 3 o ángulo también duodeno y uveonal y la cara posterior del estómago. Y en la cara posterior se va a relacionar con vasos básicamente, ¿no? Que si vamos de derecha a izquierda, en este sentido, de derecha a izquierda, vamos a tener primero la vena mesentérica inferior. Luego tendremos lo que es la cápsula de la glándula suprarrenal, ¿no? La cápsula de la glándula suprarrenal, y luego se relaciona con el riñón izquierdo. ¿Ya? Entonces, si vamos de derecha a izquierda, tenemos primero la vena mesentérica inferior, luego tenemos a la glándula suprarrenal y finalmente al riñón. Esa es la relación posterior del cuerpo del páncreas. ¿Ya? Del cuerpo del páncreas. Y por último tenemos la cola del páncreas. ¿Ya? Por último tenemos la cola del páncreas. La cola del páncreas, que es la extremidad más izquierda que existe, ¿no?, en este caso, se va a enclavar o va a estar relacionada básicamente con el vaso. ¿Ya? Porque acá la cola del páncreas se relaciona muy cerca con el vaso, ¿no? El vaso es un órgano hematopoyético, ¿ya? Hematopoyético. Y en el vaso se relaciona básicamente con el lirio del vaso, ¿no? El lirio del vaso, que es por donde pasan
tanto ligamentos hacia el vaso y pasan los vasos esplénicos, ¿no? La arteria esplénica y la vena esplénica, ¿ya? Entonces se dice que es una estructura afilada, redondeada, en relación al hilo del vaso, ¿no? Está unida por un ligamento a esto, que es un repliegue peritoneal, y en este repliegue peritoneal, ¿no? Se le llama el epículo pancreato esplénico, es donde nosotros le encontramos a los vasos esplénicos, que es la arteria esplénica y la vena esplénica. Acuérdense que la arteria esplénica derrama del tronco celíaco y la vena esplénica se une a la mesentérica superior para formar la vena porta. La vena porta. Muy bien. Histológicamente, el páncreas se va a dividir en dos glándulas, perdón, en dos funciones. La función exocrina y la función endocrina. La función exocrina, ¿no? La unidad anatómica funcional se le llama acinos pancreáticos o acinos glandulares, cuya función es producir el jugo pancreático. Esa es la porción exocrina, ¿no? Imagínense, acá tienen ustedes acinos pancreáticos y su función es exocrina, es decir, producir jugo pancreático rico en enzimas digestivas. Pertenece al sistema digestivo, ¿no? Y desembocan a través de dos conductos, del Santorini y del Wilson. Acuérdense que el conducto de Santorini y el conducto de Wilson son conductos excretores de la glándula exocrina, no endocrina. Porque la función endocrina de la glándula o de esa glándula de páncreas es hacer la sangre. Porque ustedes saben que el principal conducto de conducción de las hormonas es a través de la sangre, ¿ya? Entonces, esos acinos pancreáticos forman el jugo pancreático, rico en enzimas, desembocadas a la segunda porción del duodeno a través del conducto de Santorini y de Wilson, para la digestión. Cuando llegan ahí los lípidos, cuando llegan las proteínas, esas enzimas van y las digieren. Y metidas entre estos acinos hay unos conglomerados de células más pequeñas llamadas islotes de Langer. Entonces, si ustedes preguntan ¿cuál es la unidad anátomo-funcional del páncreas exocrino? Son los acinos pancreáticos. Ahora si les preguntan ¿cuál es la unidad anátomo-funcional del páncreas endocrino? Son los islotes de Langer o islotes pancreáticos, que son los que se encargan de producir las hormonas, ¿ya? Las hormonas. Y esos acinos pancreáticos van a tener varios tipos de células. Vamos a tener células alfa. ¿Qué producen las células alfa? Que son el 20% de todas las células de Langerhans. ¿Qué producen? Glucagón. Las células alfa producen Glucagón. ¿No? El glucagón es hiperglicemiante o hipoglicemiante. Hiperglicemiante, ¿no? Cuando nosotros necesitamos glucosa en la sangre, el glucagón va hacia el hígado y hacia el músculo para degradar ¿a quién? Al glucógeno. Eso se llama glucogénesis. Entonces el glucagón realiza la glucogénesis. Hace que el glucógeno pierda sus carbohidratos y se convierta nuevamente en glucosa simple para ser absorbida. Acuérdese que hay dos formas de producir glucosa: la glucogénesis y la gluconeogénesis. Mejor dicho, hay tres formas de adquirir glucosa en la sangre, ¿cierto? Una es que la consumas, ¿no? Que es la más fácil, por eso nos gusta comer. Dos es que no comas y ayunes y lo liberes del glucógeno, que es el almacén de glucosa en hígado y músculo básicamente, que solo es un carbohidrato almacenado, es carbohidrato el glucógeno. Y ese proceso se llama glucogénesis. ¿Quién lo realiza? El glucagón principalmente. Lo realiza también el cortisol, las hormonas, pero en segundo plano, ¿cierto? El principal es el glucagón. Pero si ustedes no tienen glucógeno y ya ayudaron mucho, tienen mucha prolongación de ayuno, terminaron con su glucógeno, ¿a dónde van? A las proteínas y a los lípidos. Primero los lípidos, ¿cierto? A los lípidos. Cuando ustedes convierten grasa de lípidos a carbohidratos, eso ya no se llama glucogénesis, eso se llama gluconeogénesis. Neo viene de nuevo, producir glucosa a partir de un componente que no era glucosa, ¿cierto? Porque en este caso era grasa. ¿Cuáles son las hormonas que se encargan de eso? Cortisol y las hormonas tiroideas principalmente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de glucogénesis y de la función del glucagón, es la más sencilla de conseguir glucosa rápidamente en un ayuno corto, ¿no? Muy bien. Y las células beta, que representan el 70%,
secretan insulina. Y la insulina es hipoglicemia. Es decir, la insulina, toda la glucosa que encuentra en la sangre, lo mete a la célula. ¿Ya? Lo mete a la célula. Luego tenemos a las células alfa, beta, delta, ¿qué forman? Somatostatina. Las células PP o F, Polipéptido pancreático. polipéptido pancreático humano. Que Las células regula de gastrina. Que la producción de gastrina es principalmente en el estómago, ¿cierto? En el estómago. Muy bien. Esta función endocrina que tiene el páncreas es la famosa causante de la diabetes. ¿Cierto? ¿Por qué se da la diabetes? Si ustedes consumen demasiada glucosa y esa glucosa aumenta en su sangre, ¿no? Aumenta demasiado en su sangre, esa glucosa tiende a administrar a ustedes a la célula, ¿no? Para que trabaje. Pero si ustedes necesitan 1500 calorías diarias y comen 5000, se comen hamburguesas, por ahí, y todo eso, todo lo que es carbohidratos aumenta la glucosa. Consumen 5000, significa que viene su insulina. Ante la descarga de glucosa, ¿quién trabaja? ¿Quién inicia su actividad? El páncreas, ¿cierto? Los islotes pancreáticos. ¿Secretando qué? Insulina. Para bajarte la glucosa en la sangre. Entonces, la insulina viene y mete la glucosa a las células. Pero si tú necesitas 1500 y dices, no, ya no necesito, la neurona sobre todo, ¿no? La neurona dice, ya no necesito más glucosa. ¿Qué hace con lo restante? ¿A dónde lo lleva? A la grasa. La insulina a la glucosa que no lo puede meter a las células para trabajar, lo convierte en grasa. Por eso que la insulina es la hormona engordadora. Es la hormona hipoglicemiante engordadora. O sea, la glucosa que no necesita la convierte en grasa. Y ahí empiezas a subir de peso. ¿Cierto? Si sigues consumiendo más carbohidratos, esa insulina cada día trabajará más. Y para que la insulina trabaje, necesita unos receptores en las células. ¿No? Esos receptores es como si fueran las chapas de una puerta. Y la insulina es como la llave. Y abre esos receptores para que la glucosa entre. Pero si tú consumes mucho carbohidrato, esa insulina en algún momento empezará a dañarse. Es como si se dañara la llave, ¿no? La llave tanto que abres ya no funciona. Eso se llama resistencia a la insulina. Y eso nosotros conocemos en el mundo de la medicina como el famoso pre-diabetes. ¿Ya? Entonces todo inicia con una resistencia a la insulina por la alta acumulación de glucosa en sangre. ¿Cierto? Y una de las células que ya se cansan de recibir glucosa son las grasas. Ahí es donde más se produce la resistencia a la insulina. Por eso que la diabetes en un inicio está asociado ¿a qué? A obesidad. ¿No? La mayoría de los pacientes diabéticos ahí cuando inician su proceso son obesos. Luego bajan de peso, porque les dañó los órganos. ¿Ya? Entonces la importancia que tiene la insulina producida por esta glándula llamada páncreas. Bueno, estos son los dos conductos. Miren, estos son los dos conductos pero exocrinos. Ya esto no tiene nada que ver con la parte endocrina. Son dos conductos exocrinos. Uno que parte desde la cola, ya tiene una forma de S, y se dirige hacia la segunda porción del duodeno, se llama el conducto principal o de Wilson. Y otro que nace lo que es en la cabeza del páncreas y se dirige también a la segunda porción del duodeno, es el conducto accesorio de Santorini. ¿Ya? Acuérdense que el conducto principal, antes de desembocar en el duodeno, desemboca lo que es en una ampolla, que se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater. ¿Ya? Yo marqué eso ahí. No sé si había un marco donde estaba. Era próximo. Era no sé. No, hay una pregunta. Miren, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué la persona que tiene cálculos vesiculares se pone amarillo? ¿No? ¿Y por qué la persona que tiene cálculos de la pancreatitis? Porque está relacionada como primera causa en el mundo de la pancreatitis los cálculos vesiculares. Segunda causa, el alcohol. ¿Cierto? Si yo tengo acá mi vesícula, ¿no? Mi vesícula, la vesícula, ¿qué almacena? ¿Qué almacena? Bilis. La vesícula almacena o produce bilis. Almacena, ¿cierto? Porque la bilis lo produce el hígado.
La vesícula tiene un conducto que se llama el conducto cístico. ¿Ya? El conducto cístico. Y acá el hígado, ¿Eso qué es? ¿no? Acá el hígado Sin irradiación. tiene dos conductos, que son los conductos hepáticos. Obviamente, conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Esos dos conductos hepáticos se juntan y forman el conducto hepático común. ¿Por qué hay dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo? Porque nosotros tenemos en teoría dos lóbulos hepáticos, uno derecho y uno izquierdo. Que dice dividan en segmentos es otra cosa, ¿cierto? Entonces, cada lóbulo, derecho e izquierdo, tiene un conducto derecho y conducto hepático izquierdo. A través de ese conducto hepático viaja la bilis. Forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico y forman el famoso conducto oleico. ¿Ya? Entonces, cuando el hígado produce bilis, una parte de su bilis irá directamente al colédoco y otra parte regresa a la vesícula para almacenarse. Entonces, la pregunta es: si a mí me operan de la vesícula, ¿podré comer grasas? Por supuesto que sí, porque la bilis, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Y a dónde se va? Directamente al hígado, no hay problema. Lo que pasa es que la vesícula, obviamente lo puedes comer en mayor cantidad, ¿cierto? Porque cuando una persona consume mayor cantidad, se activa la vesícula, la reserva, para tratar de digerir los líquidos, en este caso son las grasas. ¿Ya? Si tú no tienes vesícula, no tienes un almacén de bilis, pero sí tienes una producción, que sería el hígado. Por lo tanto, sí podrías consumir, pero ya en menos cantidades. Muy bien, entonces la unión del conducto hepático común con el cístico forma el colédoco. El colédoco llega a una dilatación que se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater. Y la ampolla de Vater está formada por la unión del conducto colédoco y por la unión del conducto de Wilson. ¿Y el conducto de Wilson dónde venía? Del páncreas. Entonces se dan cuenta que la vía pancreática se une a la vía iliaca. Finalmente ambos se juntan, ¿no? Tanto el jugo pancreático como el jugo biliar se mezclan a nivel de la ampolla de Vater. Y es acá donde ya desembocan en la segunda porción del duodeno a través de un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. ¿Ya? Entonces, en el esfínter de Oddi se abre tanto el conducto colédoco y el conducto de Wilson, y ahí sale la bilis y sale el jugo pancreático. ¿Qué pasa si la persona tiene cálculos? Si el cálculo es grande, ¿atravesará el conducto cístico? No, se va a quedar enclavado. Y esa persona es la que tiene a repetición cólicos vesiculares. Seguramente algunos tenemos familiar con eso, ¿cierto? Y cuando van a la emergencia le dicen: eso no es emergencia. Y es verdad, no es emergencia, más que el dolor. Te calman el dolor y te mandan a tu casa. Algunos quieren irse a la emergencia y que los operen. Pero no es emergencia, porque el cálculo grande obstruye el conducto cístico, la vesícula biliar se siente atrapada y entonces empieza a contraerse. Y esa contracción te genera el cólico. Entonces le das antiespasmódicos, la vesícula se relaja y el cólico se va y se acabó el problema. Pero obviamente cualquier día te puede dar otra vez. ¿Y cuándo te va a dar? Cuando le estimules a la vesícula, ¿cierto? ¿Y cuál es el principal alimento que estimula la vesícula? Ya les dije. Las grasas. Pues. Por eso los que tienen cálculo dicen: no comas grasas. Porque si comes, lo estimulas, se empieza a contraer, y si tienes un cálculo grande se enclava y te empieza el cólico. Es un dolor terrible. Esa no es la emergencia. Pero si hay una causa de emergencia por cálculo, sí lo hay. ¿Cuál sería el problema de los cálculos en este caso? Cuando sean pequeños. Entonces, que ustedes les hagan una ecografía y digan: 10 cálculos pequeños, no se alegren, son los peores. No, le dicen: no tengo cálculos pequeñitos, dice: no me opero, me quedo ahí. Esos son los peores, porque si es pequeño, puede atravesar el conducto cístico. Ya en el colédoco se va de largo, porque es más grueso. Baja por el conducto colédoco, llega a la ampolla de Vater, ahí no hay problema, pero cuando llega el esfínter de Oddi, se enclava, porque el esfínter de Oddi es pequeño. Y ahí viene el problema real. Este es el que causa muerte. Cuando llega acá el esfínter de Oddi, lo obstruye.
Si no obstruye, ¿qué hace el jugo pancreático? ¿Qué no puede drenar? Se regresa por el Wilson ¿a dónde? Al páncreas. Y produce pancreatitis. Eso te mata. 48 horas estás muerto si no tratas una pancreatitis. ¿Y qué más? La bilis no puede pasar, se regresa. ¿A dónde? Al hígado. Y se filtra en la sangre, se filtra en la orina. Por eso la persona se pone amarilla. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes tienen cálculos testiculares y se han puesto amarillos, preocúpense, eso sí mata. ¿Ya? Porque significa que el cerebro fluido acá abajo. Si el estudio acá no hay problema, más del cólico no va a pasar, por eso no es emergencia. Eso sí es emergencia. Cuando ustedes tienen esto, les detectan, inmediatamente los operan. Bueno, actualmente antes lo sabían, porque les hacían un corte y les sacaban el cálculo, pero ahora les hacen con vía ya endoscópica. Se llama CETRE, pues en los gástricos. Con un endoscopio, abren el sitio de odio y sacan el cálculo y se acabó el problema. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que tiene la comunicación exocrina del páncreas con la vía biliar. Ahí lo tienen por si acaso les pregunto. ¿Ya? Muy bien. Irrigación del páncreas. Miren, el páncreas se irriga en su cabeza por estas dos arterias, que son las pancreatoduodenales. Lo primero que deben saber, punto 1. La irrigación de la cabeza del páncreas es básicamente por las arterias pancreatoduodenales. ¿Ya? Duodenales. Las arterias pancreatoduodenales hay dos tipos de pancreatoduodenales. Las superiores y las inferiores. Dentro de las superiores hay una anterior y hay una posterior. Y dentro de las inferiores hay una anterior y hay una posterior. Ahora la pregunta es, ¿las pancreatoduodenales superiores son ramas de quién? De esta arteria. La gastroduodenal. ¿Y las inferiores son ramas de quién? De esta arteria. De la mesentérica superior. ¿Ya? Entonces, y la gastroduodenal, si quieren saber, viene de la hepática común, y la hepática común del tronco celíaco y el tronco celíaco de la aorta abdominal. Igual acá, ¿no? La mesentérica superior viene de la aorta abdominal. Entonces, las pancreatoduodenales superiores e inferiores se anastomosan a nivel de la cabeza del páncreas y dan inervación al páncreas y al duodeno, por eso se llaman pancreatoduodenales. Y las otras arterias son las que provienen de la arteria esplénica. Acuérdense que el tronco celíaco da tres arterias: la hepática común, la esplénica y una que va hacia arriba, que viene a ser la gástrica izquierda, ¿cierto? Entonces la pancreática, que viene primero por la parte posterior del páncreas, luego se hace superior y luego nuevamente se hace posterior, es una arteria tortuosa, no es recta, es tortuosa, da ramas como la pancreática dorsal, da ramas como la pancreática mayor para irrigar cuerpo y cola del páncreas. Acá era cabeza y cuello, perdón, ¿ya? Las arterias pancreatoduodenales superiores e inferiores tendrían cabeza y cuello. Y después cuerpo y cola dependen de la esplénica. Entonces el páncreas tiene dos sistemas de irrigación: cabeza y cuello, las pancreatoduodenales. Superiores, ramas de la gastroduodenal, ramas de la hepática común, ramas del tronco celíaco. Y las pancreatoduodenales inferiores, ramas de la mesentérica superior, ramas de la aorta. Y lo que es cuerpo y cola, de la esplénica, que es rama del tronco celíaco. ¿Ya? Ahí está, no voy a acá está el resumen: cabeza y cuello, pancreatoduodenales, cola y cuerpo, lo que es la esplénica. Muy bien. ¿Y cuál es su irrigación venosa? Es lo mismo, pues, ¿no? Cabeza y cuello a las venas pancreatoduodenales. Las venas pancreatoduodenales nuevamente forman lo que es la vena gastroduodenal, pero finalmente ¿dónde desembocan? ¿Dónde es la desembocadura del sistema digestivo? Porque al final la glándula suprarrenal, el páncreas se comporta más como órgano digestivo, ¿no? ¿Dónde desemboca toda la vía digestiva? En una vena que se llama la vena porta. Y la vena porta se forma por la unión de dos venas, que es la vena esplénica, que es la que recoge sangre
lo que es del páncreas, ¿no? De lo que es del cuerpo del páncreas, de la cola del páncreas, del vaso. Y la otra es la vena mesentérica superior, que también recoge sangre del páncreas, de los intestinos delgados, gruesos, etc. Cuando se une la vena esplénica con la mesentérica superior, forman la porta. Y la vena mesentérica inferior desemboca en la esplénica, por si acaso. Ahí. ¿Ya? La vena porta es la principal vena de irrigación venosa del sistema digestivo. ¿Ya? Les digo eso para que así ahí tenga alguna prueba. Muy bien, y para terminar tenemos glándulas suprarrenales. Bueno, la glándula suprarrenal vamos a hacerlo rápidamente porque en anatomía 12 vuelve a estudiar la glándula suprarrenal porque es parte del sistema urinario, ¿no? O sea, porque tiene relación con el riñón. Muy bien, las glándulas suprarrenales son dos, una derecha y una izquierda. Acuérdense que estas glándulas se ubican sobre el polo superior del riñón, ¿no? Sobre el polo superior del riñón. La glándula suprarrenal derecha tiene forma triangular y la izquierda tiene forma de casquete o semiluna. Es la primera diferencia. Derecha, triangular. Izquierda, de casquete o semiluna. Es lo primero que tienen que saber, ¿no? La segunda, que es la glándula solamente tiene una concavidad hacia la base del riñón y que están separadas del riñón por una lámina, por una fascia. ¿Cómo se llama esa fascia? O tabique. Tabique intersuprarrenal, ¿no? Porque está entre las dos. Tabique intersuprarrenal. Y está cubierta o está fijada por una cápsula que también envuelve el riñón. ¿Cómo se llama esa cápsula que la fija? La fascia renal. Ustedes les preguntan, ¿cuál es la cápsula o la cápsula que envuelve y protege a la glándula suprarrenal? Es la fascia renal, que es la continuación de la fascia renal, obviamente del riñón, ¿cierto? Y está separada del riñón por un tabique que se llama el tabique interreno-suprarrenal o intersuprarrenal, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Acuérdense que las glándulas suprarrenales están formadas por dos partes básicamente. Lo que es la corteza, que me representa el 80%, y la médula, que me representa el 20%. Esa corteza está dividida básicamente en tres porciones, ¿no? Antes de ver sus relaciones, vamos a ver en el estamos hablando de esto, ¿no? Está formada por tres porciones. Lo que es la zona glomerular, lo que es la zona fasciculada y lo que es la zona reticular. Esta corteza es donde actúa ¿qué hormona? La ACTH, adenocorticotropina. ¿Ya? Y en la zona glomerular se producen básicamente mineralocorticoides. ¿Ya? Mineralocorticoides. ¿Cuál es el mineralocorticoide más importante? La aldosterona. En la zona fascicular se producen glucocorticoides. ¿Cuál es el glucocorticoide más importante? El cortisol. Y en la zona reticular se producen básicamente hormonas sexuales, masculinas. ¿Ya? Y en la médula, ¿qué se produce en la médula? Hormonas también, pero las famosas catecolaminas. ¿Cómo se llaman? Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina. Acuérdense que la médula tiene unas células cromafines. Son células cromafines porque son células dependientes del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Y producen las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Adrenalina y noradrenalina. Las relaciones que tiene la glándula suprarrenal va a depender si es derecha o izquierda, ¿no? Si es derecha, acá está la derecha que es triangular, va a ser hacia medial, ¿quién está? Si es derecha, va a estar la aorta, pues, ¿no? Primero la vena cava, la vena cava inferior y la aorta. Hacia abajo siempre va a estar el riñón. Y hacia lateral siempre la pared abdominal. ¿No? Hacia lateral, la pared abdominal. Hacia abajo, el riñón. Y hacia medial, dependiente. Si es derecha, será la vena cava inferior. Y si es izquierda, la aorta.
en la izquierda. ¿Ya? La aorta. Muy bien. Si es izquierda, hacia medial será la aorta y hacia lateral será el vaso y la pared abdominal, porque este es el vaso, ¿no? Y también lo que es el estómago. ¿Ya? Y hacia abajo siempre el riñón. Bueno, embriológicamente ya saben dónde deriva cada una. Vamos con su irrigación. Sí, está bien. Sí, me lo sabía. Esto lo dijimos, ¿no? Su irrigación. Mire, la irrigación de la glándula suprarrenal va a depender de 3 arterias. Ejercicio. ¿Ya? Era lo de. A ver, ¿dónde lo hago? Para que lo entiendan. ¿Qué dice la pregunta? Si yo tengo acá mi glándula suprarrenal derecha, que es triangular, y mi glándula suprarrenal izquierda, que es forma de casquete semiluna, a cada una le va a llegar 3 arterias. 3 arterias. ¿No? 3 arterias. ¿Qué tienes en la boca? La pregunta es, la primera se llama arteria suprarrenal superior. La segunda se llama arteria suprarrenal media. Y la tercera se llama arteria suprarrenal inferior. Hasta ahí fácil, superior, medio, inferior. 3 arterias. Acá lo que yo siempre pregunto es el origen. ¿Dónde se origina la arteria suprarrenal inferior? Acá está, la inferior estamos, ¿no? ¿Dónde se origina la arteria suprarrenal inferior? Ahí está. Se origina de la arteria renal. ¿Ya? Entonces, la inferior se origina de la arteria renal. ¿La media de dónde? Directamente de la aorta. ¿Y la superior? No, la superior se origina de la frénica inferior, ¿ya? De la frénica inferior, o también llamada diafragmática inferior. Y la diafragmática inferior es rama de la aorta, por si acaso. ¿Ya? Entonces acuérdense, arteria suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. Arteria suprarrenal media, rama directa de la aorta. Y arteria suprarrenal superior, rama de la frénica inferior o diafragmática inferior. Eso es con respecto al drenaje, perdón, a la irrigación arterial. ¿Qué pasa con la irrigación venosa? ¿Cuántas venas tiene cada glándula? Lo normal es que siempre haya, ¿no? Una arteria y una vena, o una arteria y 2 venas. Pero acá no. Cada glándula solo tiene una vena. Y se llama, si es derecha, la vena suprarrenal derecha. Y si es izquierda, se llama la vena suprarrenal izquierda. Ahora viene la pregunta, ¿cómo desemboca? Al final, el objetivo es desembocar en la vena cava inferior. ¿Cuál de las dos desemboca directamente a la cava inferior? Pregunta esa. La derecha. La derecha lo hace directamente a la cava inferior. ¿Y la izquierda dónde desemboca primero? Acá hay una vena que desemboca en la cava inferior, que es la vena renal. Entonces la izquierda primero desemboca en la vena renal. No se olviden de eso, ¿eh? La vena suprarrenal izquierda desemboca en la renal y la renal en la vena cava inferior. En cambio la derecha desemboca directamente en la cava inferior. Eso lo he preguntado 10.000 veces. ¿Ya? Bueno, la glándula suprarrenal es una glándula que actúa al estímulo generalmente de defensa, ¿no? De mecanismo de defensa para la producción de cortisol y de adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Por el control hormonal, todo se inicia con un estímulo. Imagínense el estrés, ¿no? Estimula el hipotálamo para producir hormona liberadora de corticotropina. El hipófisis se libera la hormona corticotropina o ACTH, que irá a actuar lo que es la glándula endocrina, que será en este caso la glándula suprarrenal, y produce las hormonas del estrés, básicamente el cortisol. ¿No? ¿Va a actuar en su órgano? Muy bien. Ya hemos terminado, ¿ya? Pero no se puede para llamar lista.